Muy buenos días, bienvenidos a este canal Help Me Teacher. Esta vez iniciando un nuevo tema, trigonometría, el cual va a tener su propia lista de reproducción. Si estás interesado en este tema, te invito a que mires cada uno de los videos para que lo tomes a manera de curso. Gracias. Vamos por ello. La palabra trigonometría significa medida del triángulo. Fue una herramienta muy utilizada por los antiguos griegos y los antiguos hindúes para efectos del análisis de la astronomía. Pero es al pueblo árabe al que le debemos el uso y definición de las funciones o razones trigonométricas que utilizamos actualmente en nuestros cursos de matemáticas. Vamos a hacer la definición de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Siempre se definen en el triángulo rectángulo. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Ellas tienen un nombre según los lados que esté relacionando. La función seno, que la vamos a reconocer con la abreviatura seno. La función coseno, que la reconocemos en matemática como cos. La función tangente, que se reconoce como tag. Cotangente, que se reconoce como CTG. La función secante, la abreviamos como sec. Y la función cosecante, que se abrevia con la letra CSC. Las funciones trigonométricas siempre están relacionadas a un ángulo. No tiene sentido hablar de una función trigonométrica si no se hace referencia del ángulo agudo al cual pertenece. ¿A cuál ángulo agudo? A alguno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Entonces, siempre vamos a, si este es uno de los ángulos, disculpen, si este es el ángulo que podemos llamar teta, o este es el ángulo que vamos a llamar phi, las funciones trigonométricas para este triángulo pueden estar relacionadas o al ángulo teta o al ángulo phi. En tal caso, entonces escribiríamos seno del ángulo, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta o cosecante de teta. O en el caso, si fuera para el ángulo phi, sería en todos los casos para phi. Recuerda que siempre son 6 y son relaciones de los lados del triángulo rectángulo. ¿Cuál es esa relación para el caso de seno? Entonces, cuando hablamos de la relación o razón trigonométrica seno, vamos a hallar el cociente entre el cateto opuesto del ángulo del cual se hable y la hipotenusa. Entonces recordemos aquí en el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene dos catetos que son quienes forman su ángulo recto. Y tiene el lado más largo que siempre se encuentra frente al ángulo recto que se llama hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. Cuando voy a hablar del ángulo teta y vamos a calcular las funciones para el ángulo teta, entonces me ubico aquí donde está mi ángulo teta y voy a buscar el cateto opuesto, que sería en este caso este. Vamos a designar con letras minúsculas los lados, los catetos del triángulo A, B, y la hipotenusa la vamos a designar con C. Entonces, para la función seno, el cateto opuesto del ángulo teta es A. Entonces,
cateto opuesto. La función seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, ¿quién es la hipotenusa y quién es el cateto opuesto en mi triángulo? Para el ángulo teta. El ángulo teta tiene como cateto opuesto este que se encuentra al frente del ángulo, que lo hemos llamado A. Por lo tanto será A dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa de mi triángulo la he designado como C. Entonces, A sobre C. El valor del lado A, del cateto A, sobre el valor de la hipotenusa C, me va a dar el valor de la función seno de teta para este triángulo. Miremos ahora cómo se define coseno. Coseno de teta está definido como el cociente entre el cateto adyacente a quién, al ángulo. ¿A cuál ángulo? A teta, que fue el que yo elegí. Entonces miremos, este es mi ángulo teta. ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente quiere decir pegado, que forma parte de. Está formando parte del ángulo el cateto B. El cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces observemos, el cateto adyacente de mi ángulo teta es el cateto B. La hipotenusa de mi triángulo es esta que se llama C. El valor que resulte de dividir B sobre C va a ser el valor que se le va a dar a la función coseno de teta para este triángulo. Miremos la siguiente función, tangente de teta. La función tangente de teta se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Este es un cociente entre los dos catetos. Cateto opuesto del ángulo teta. El cateto opuesto es el cateto A. Cateto adyacente del ángulo teta es el cateto B. Entonces, esta función tangente será igual al cateto opuesto, que es A sobre B. Cuando hago la división del valor de A sobre el valor de B, obtengo el valor de la función tangente para el ángulo teta. Vamos con la función cotangente. Cotangente se define como el contrario de la función tangente. Aquí es cateto opuesto sobre adyacente, aquí va a ser cateto adyacente sobre el cateto opuesto. De nuevo miramos aquí, el adyacente es B, el opuesto es A, entonces corresponde al cociente de B sobre A. Sigamos observando, la cotangente y la tangente tienen una relación inversa. La tangente es A sobre B y la cotangente es B sobre A, son el valor inverso. Miremos, la función secante, ¿cómo se define? La función secante se define como el inverso de la función coseno. Ahora, para la función secante va a ser el valor de la hipotenusa sobre el valor del cateto adyacente.
decir, va a ser igual a C, que es la hipotenusa, C, que es la hipotenusa, sobre el valor del cateto adyacente, que es B. Observen que C sobre B es lo contrario de B sobre C, son estas dos, tienen una relación inversa. Cosecante, me quedó aquí muy arribita, vamos a escribirla más abajo. Cosecante, C, S, C. ¿Cómo es la relación cosecante? La relación cosecante es la inversa de la función seno. Entonces va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Es decir, va a ser igual a C sobre el cateto opuesto del ángulo teta, que es A. Listo. Cuando hacemos estos 6 cocientes, hallamos los valores de las 6 funciones trigonométricas para un ángulo. Bien, ahora que está hecha la definición y que realmente es algo muy sencillo, vamos a hacer un ejercicio con valores en un triángulo para que aprendas a calcularlos. Pero es tarea muy sencilla, es solo un poquito de atención y el conocer y saber las funciones trigonométricas. Por eso te recomiendo que las memorices, las practiques y las memorices. Bien, ahora nuestro ejercicio consiste en determinar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo teta de este triángulo. Vamos a llamar a este triángulo el triángulo ABC para podernos referir con más exactitud. Los catetos del triángulo son 4 metros y 3 metros. El cateto opuesto del ángulo teta es 3, el que está al frente. El cateto adyacente del ángulo teta es 4. Pero adicional hay un dato que no conocemos y es el valor de la hipotenusa. Este valor es desconocido. Para hallar las funciones trigonométricas, primero debo saber el valor de los 3 lados, porque es muy necesario poder conocer el valor de la hipotenusa para calcular el seno y el coseno de ese ángulo. Entonces primero vamos a hallar la hipotenusa. Luego vamos a hallar las funciones trigonométricas. Listo. Entonces, para hallar la hipotenusa, como conozco el valor de los dos catetos, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Este es el primer punto, el segundo. Entonces, teorema de Pitágoras, recordando, la suma de los cuadrados de los catetos nos da el cuadrado de la hipotenusa. Entonces aplicamos eso. Un cateto es 4. 4 elevado al cuadrado más el otro cateto, que es 3 elevado al cuadrado, me daría el valor de mi hipotenusa. Vamos a llamarla x al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9, es igual a mi hipotenusa al cuadrado. 16 y 9, 25, igual a x al cuadrado. 25 es x al cuadrado, para quitar el cuadrado de aquí y de aquí saco raíz. Raíz de 25, 5. Raíz de x al cuadrado, x. Entonces, ahora conozco que esto vale 5. En las mismas unidades de medida que están los catetos, en metros. Ahora que tengo el valor de la hipotenusa, puedo definir el valor de las funciones trigonométricas. Empecemos. Vamos aquí al ladito al frente. Seno para el ángulo teta de este triángulo. Este triángulo tiene como cateto opuesto 3. Entonces, seno, recuerden, es cateto opuesto. Sería 3 dividido entre la hipotenusa, que es 5.
Como ambos lados tienen las mismas dimensiones, estas dimensiones se cancelarían haciendo que el valor de la función trigonométrica sea adimensional. Entonces dividimos 3 dividido en 5, lo cual nos da 0,6. Ese sería el valor del seno. Valor del coseno. Coseno para el ángulo teta. Coseno está definido como el cateto adyacente al ángulo teta. El cateto adyacente es de 4 metros sobre la hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Sería, ¿cuánto nos dará esa división? 4 dividido 5 nos da 0,8. Tangente de mi ángulo teta va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto 3, cateto adyacente 4. 3 dividido en 4. 3 dividido en 4 nos da un valor de 0,75. 75. La cotangente del ángulo teta se define como el adyacente dividido entre el opuesto. El adyacente es 4 dividido entre el opuesto, que es 3. Lo contrario de la tangente, 4 dividido en 3, igual. Entonces hacemos la división. Nos da 1,33. En este caso en la calculadora aparece que el 3 es un número periódico, lo cual señalamos colocando una pequeña rayita sobre este número para indicar que es un número periódico. Seguimos con la función secante del ángulo. La función secante se define como el valor de la hipotenusa, que sería 5, dividido entre el valor del cateto adyacente. Entonces es 5 sobre el valor del cateto adyacente, que es 4. 5 sobre 4 nos da 1,25. Y el valor de la cosecante se define como el cociente entre la hipotenusa, que es 5, sobre el cateto opuesto, que es 3. Entonces hacemos la división. 5 dividido en 3 igual 1,66. Listo. Entonces de esta manera, si te das cuenta, hemos hallado el valor de las 6 funciones trigonométricas para uno de los ángulos de este triángulo rectángulo. De la misma manera, aplicando las definiciones, te queda como tarea hallar los valores de las funciones trigonométricas para este ángulo. Phi. Listo. Aplicando las mismas definiciones, pero vas a usar las relaciones teniendo en cuenta este ángulo en el triángulo rectángulo. Ya para ese caso no tienes que hallar la hipotenusa porque ya está hallada. Bien, espero que la explicación haya sido clara, que te sirva, que te ayude en tu clase. Recuerda, no te duermas con tus sueños, sácalos adelante. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo con tus compañeros de clase y suscríbete al canal para que hagamos más grande esta comunidad que quiere estudiar matemáticas. Bueno, te espero en mi próximo video y muchas gracias.